Raúl Alonso. Gracias, Raúl, por acompañarnos el día de hoy con un tema tan complicado, el mal. Sí, muchas gracias, Jaime, por invitarme, y pues esperemos tratar este tema que es bien complejo. Es un tema muy complicado, que básicamente la introducción al programa es: el mal existe, y si el mal existe es porque Dios no existe, que es una interrogante muy fuerte. E incluso he escuchado varias personas que dicen que este es el argumento más fuerte del ateísmo. Hay un señor que decía que el mal es la roca del ateísmo, ¿no? Entonces es un tema complicado, muy, muy complicado, que requiere mucho estudio, mucha reflexión, mucha fe, mucha esperanza para poderlo sobrellevar. Y quisimos compartir este programa con todos ustedes porque sabemos que es un tema difícil, pero que trataremos de llevarlo de una manera sencilla, amena, que nos permita comprender la realidad del mal y el por qué existe, ¿no? Bueno, quisiera iniciar con esta pregunta muy sencilla y sobre todo para darle introducción al tema. Es: ¿por qué quisimos hacer este programa? Bueno, el mal como tal, pues realmente lo padecemos todos. En algunas ocasiones más fuerte, en otras ocasiones menos fuerte, y lo vemos incluso en otras personas, ¿verdad? Nos puede ser totalmente indiferente, ¿verdad? Podemos ver lo que está pasando, no sé, en Nicaragua, que vemos toda esa persecución en contra de la iglesia, y que tal vez nada más lo leemos en las noticias como algo lejano. Habrá algunos que se toquen el corazón y oren por esa situación, pero el mal es una parte inherente de lo que podemos nosotros vivir y que vamos a padecer. Eso no va a cambiar, ¿verdad? Es uno de esos temas, como decía Jaime, que incluso en el nombre del programa, que es un desafío a la existencia de Dios, es sin duda una de las cargas más pesadas que hay para la fe en Dios por parte de los cristianos, que es lo que nos corresponde a nosotros. Es esa pregunta que nos hacemos nosotros cuando sabemos de personas que son fieles a Dios y que están padeciendo, y no nos cabe en la cabeza entender por qué le están pasando cosas. Personas a las que amamos, que tal vez estén padeciendo enfermedades crónicas degenerativas y que están sufriendo muchísimo, y que nos llegan a preguntar: ¿y dónde está tu Dios? Pérdidas irreparables de hijos que no entendemos. ¿Y dónde está tu Dios?, nos preguntan. Sufrimientos en catástrofes. ¿Y dónde está tu Dios? Es lo que nos dicen. Enfermedades terribles. Acabamos de pasar bueno, todavía existe este virus, ¿verdad? Pero la pandemia fue una prueba bastante fuerte para la humanidad, no nada más para nosotros los cristianos. ¿Y dónde está tu Dios?, nos dicen. Así es un tema muy complejo que nos toca a todos. Todos vamos a sufrir, todos vamos a recibir el mal. Desafortunadamente también todos vamos a hacer el mal de alguna u otra manera. Sabemos que somos pecadores y podemos cometer el mal. Estamos, incluso muchos dicen, predispuestos a eso por nuestra naturaleza caída. Entonces es un tema que es muy real. Es algo que existe, ¿no? Y déjame te comento también que, si bien es cierto, forma parte del materialismo ideológico y del ateísmo, también pasa de que algunos cristianos que tal vez solían predicar sobre la palabra de Dios y que les corresponde vivir ese mal en grado extremo tal vez, y tal vez injusto, lleguen incluso a cuestionar públicamente tal vez que las oraciones pues realmente no sirven. O sea, que tal vez vaya totalmente en contra de lo que tal vez ellos pensaban que predicaban, y que llegan a cambiar erróneamente sus opiniones públicas. Hay que tener cuidado, porque no es necesariamente llegar al ateísmo como tal, sino también a cambiar nuestra posición incluso sobre temas teológicos que son dogmas de fe. Así es, podemos caer incluso en la herejía, en la apostasía, y inclusive, ¿por qué no decirlo?, en el reclamo a Dios de todo lo que nos sucede, ¿no? Sí. Aquí viene la pregunta con la que podemos dar inicio al tema de una manera más frontal. ¿El mal como tal existe? ¿Es una realidad como tal el mal? ¿Sí o no? El mal como tal existe, tan existe que lo padecemos. Ahora, yo creo que el gran reto es
pues toda esta mentalidad del bien contra el mal, ¿verdad? En las películas vemos a los superhéroes peleando contra un malvado villano en igualdad de circunstancias y al final ganan, pero por muy poco, ¿no? Entonces se trata el tema del mal como si fuera un personaje, un ser, y pues no es así, ¿verdad? Aquí lo que nosotros necesitamos entender es que el mal como tal no es un ser, ¿verdad? Si tal vez algunos estén pensando que el mal, cuando hablamos del mal, nos referimos solamente al demonio o a Satanás, pues estamos equivocados, ¿verdad? Los tres grandes enemigos del alma, según el catecismo, es el mundo, el demonio y la carne. Esos tres, ¿verdad? Y dice San Agustín, yo no le tengo tanto miedo al demonio, al mundo le tengo más miedo, pero nuestro peor enemigo es nuestra propia carne. ¿Qué quiere decir? Insisto, nosotros mismos podemos hacer muchísimo mal, desgraciadamente. Nuestra naturaleza caída, como bien dice Jaime, nos puede llevar a hacer muchísimo mal. Y es una lucha constante, una lucha que la podemos tener perdida si nos confiamos solamente en nuestras fuerzas. Pero gracias a Dios, pues tenemos obviamente a Dios y todos los recursos que nos da en la iglesia para poder salir avantes, ¿verdad? Podemos luchar perfectamente contra el demonio, el mundo y la carne con esas herramientas que nos da Dios en su iglesia, ¿verdad? Obviamente la fe es sumamente importante, es básico para poder salir adelante, ¿verdad? Dice San Pablo, ¿verdad? En Romanos 7:19, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Pablo, incluso él mismo, humildemente se declaraba que por sus propias fuerzas no iba a poder, ¿verdad? Él incluso en esa cita después dice, pobre de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él le agradece a Dios porque solamente con Él y por Él podemos luchar contra el pecado. Entonces el mal existe, definitivamente. Es un hecho, lo hemos vivido, lo hemos palpado, lo hemos visto ejemplificado en todas las injusticias. Claro que existe. Sí, y aquí la distinción que cabe hacerse es de que afortunadamente, como bien lo dices, nosotros sí tenemos una realidad ontológica, es decir, que es en sí mismo y es el bien. El mal, lo que nos ha dicho Raúl, es de que el mal no es una entidad como tal, no es un personaje. Muchas personas, tanto angelicales como humanas, pueden ser personificadoras del mal en un momento determinado, pero no son esencialmente malos en todo su sentido, ni siquiera el demonio, porque al final disfruta de un bien nada más, que es el de la existencia. Pero de ahí en fuera nada es perfectamente malo. Solo Dios es perfectamente bueno. La pregunta es, ¿existe el mal como tal? La respuesta es no. ¿Existe el mal como una realidad tangible que podemos vivir, sufrir, padecer o causar? Sí. Sí. Y se define entonces como la ausencia del bien. Exacto. Así como hablamos de, ¿existe la oscuridad? Pues no existe la oscuridad, existe la ausencia de luz. Uh-huh. Entonces, en el caso del mal, no es que existe el mal como tal, sino que existe el bien, y cuando hay ausencia del bien es cuando se dan los males. Sí, y como Jaime comenta, pues toda la bondad obviamente viene de Dios, ¿verdad? Dios sí es un ser, el ser que es amor, ¿verdad? Jesucristo en este caso es el amor, y de ahí brota todo lo bueno, ¿verdad? Pero el mal como tal no es una persona. Hay que tener nada más cuidado. Yo sé que nosotros, por ejemplo, en el Padre Nuestro decimos líbranos de todo mal. A lo que nos referimos pues es que nos aparte de todo lo que es malo, incluso de nuestros propios actos. Así es. Y que nos aparte del maligno, obviamente. Claro. ¿No? Sí, incluso yo leí en alguna ocasión que decían que una definición es, cuando decimos el Padre Nuestro, es liberanos de la tentación y liberanos del mal, pero que la definición era, en latín, es liberanos del malo. Del malo. ¿Sí? Sed liberanos a malo. Sí, te liberanos a malo. Aquellos que están obrando el mal, ¿no? Liberamos de aquellos.
Y acabas de decir algo también muy interesante. Mencionaste las películas, los buenos contra los malos. Hay una caricatura que me gustó mucho, que me divierto mucho, que es la de Kung Fu Panda. Pero también ejemplifican mucho esta idea de que el bien y el mal son dos fuerzas que se oponen y que compiten constantemente en la humanidad y en el universo, ¿no? Uh-huh. Aquí viene una pregunta muy, muy importante que incluso provocó concilios y sínodos en la iglesia en algún momento de la historia, y es ¿el mal es igual de fuerte que el bien? Sí, no es. Vamos aclarando primero que no. A lo que me refiero es que sí, esa imagen, me recuerda una imagen de un, pues no sé si era un meme. Bueno, el chiste es que se veían dos personas jugando vencidas, le decimos en México, que están viendo a ver quién es más fuerte, ¿no? Que están los dos así, y están, digamos, son dos brazos fuertes, los dos, y uno es Dios y el otro es Satanás. Y eso es un error, es una batalla completamente injusta. No pueden luchar en igualdad de circunstancias, ¿verdad? Es más, los arcángeles son muchísimo más fuertes que Satanás, ¿verdad? San Miguel Arcángel, por ejemplo, ¿no? No es una batalla en igualdad, para nada. No se trata de eso. No es una lucha entre el angelito bueno y el malo, ¿verdad? Que están luchando en igualdad de fuerza. No es así, para nada. Es importante decir claramente que no. No se trata de esa lucha en igualdad de fuerzas, que digamos la suma da 0, no es así. Sí, porque incluso tenemos un signo gnóstico que es muy antiguo, pero que se ha retomado mucho, es el yin yang, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? El yin y el yang, el bien contra el mal, y que siempre hay una batalla entre estos dos grandes entes, ¿no? De igual de circunstancias y fuerzas. Pero la verdad es que no, el bien es Cristo, es Dios, y el mal son criaturas que hacen el mal. Uh-huh. Por lo tanto, no puede haber nunca una igualdad de circunstancias. Esas imágenes que pone a Jesucristo peleando o haciendo luchitas con Satanás, pues rayan la total herejía en este dualismo. Completamente mal. En un dualismo que decía que hay un bien y hay un mal, que hay un cuerpo bueno y un espíritu, un cuerpo malo y un espíritu bueno, etc. Caer en este dualismo de bien-mal raya incluso en lo es una herejía. Es una herejía. Darle la misma fuerza a Dios que al demonio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Y algo que ahorita me surge de repente es que muchas veces, cada vez que hacemos un mal, le queremos echar la culpa al demonio. Para todo, no, es que el diablo me hizo esto, es que el diablo me hizo aquello. Tú lo dijiste muy bien, existen 3 enemigos: el mundo, la carne y el demonio. Pero al final de cuentas, quien comete los errores somos nosotros, siempre. Así es, porque recordemos que la tentación como tal no es algo intrínsecamente malo. O sea, bueno, si alguien te quiere hacer que tal vez engañes a tu esposa, o que mires algunas películas que no tienes que ver, o que robes, que alguien te insista que lo hagas, pues al final de cuentas es tu decisión si lo haces. Tú eres quien aceptas o no esa tentación. Que te estén tentando no quiere decir más que tú vas por el buen camino. Eso es lo que quiere decir. Uh-huh. Pero la tentación en sí no es un pecado, porque uh-huh. El pecado es hacer las cosas. El pecado es el pecado mortal, por ejemplo, es cuando tú sabes perfectamente que es algo malo y aún así lo haces y no te importa lo que Jesús padeció en la cruz, que padeció y murió por ti. Eso es el pecado mortal. Así es. Es decir, al final de cuentas nos estamos introduciendo en un concepto que va a tomar gran relevancia cuando analicemos bien el mal, que es la libertad, la capacidad de decidir que tenemos. Y el que nosotros se nos está inundando con esta idea de bien y mal como dos fuerzas iguales, trata de una manera de romper con la personificación del bien y no tanto del mal, porque el mal siempre lo hemos personificado en villanos, pero queremos personalizar siempre el bien como alguien imperfecto. Siempre buscamos a alguien imperfecto. Si nosotros vemos al malo o al villano como imperfecto, nos parece algo natural, pero siempre nos quieren inculcar que el bueno también es igual de imperfecto. Uh-huh. Y es ahí donde está el más grave error, porque niega la identidad, la personalidad misma de Dios, que es el bien total, sumo, perfecto y completo. Ahora,
Ok, no debemos analizar el bien y el mal desde una realidad de dos fuerzas iguales, porque eso convierte a Cristo en una criatura igual al Satanás, con las mismas fuerzas, vaya, es un dato importante. Pero aquí viene la pregunta central de todo el tema, todo esto es la introducción apenas. Y la pregunta es esta: ¿por qué decimos, o es verdad, que la realidad de la existencia del mal, del dolor y del sufrimiento son un desafío directo a la existencia de Dios, sí o no, y por qué? Un filósofo griego, Epicuro, él planteó una serie de preguntas y aclaró que no era porque él fuera ateo, simplemente él pensaba que los dioses, ya acuérdense que era filósofo griego, si mal no recuerdo, pensaban en muchos dioses, ¿no? Él pensaba más bien que los dioses pues estaban muy alejados de los hombres como tal. Entonces, pero él planteó algunas preguntas que son muy usadas por gente que no tiene fe. Gente que tiene fe y que duda de Dios cuando está padeciendo algo, por ejemplo. ¿Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. ¿Es capaz, pero no desea hacerlo? Entonces es malévolo. ¿Es capaz y desea hacerlo? ¿De dónde surge el mal? ¿Es que no es capaz ni desea hacerlo? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Eso es básicamente lo que planteaba Epicuro. Un apologeta que se llama William Lane Craig, él proponía dejar la parte emocional, que digamos es muy importante para nosotros, porque obviamente cuando lo padecemos tenemos una serie de sensaciones, sentimientos y preguntas, y que son muy válidas, porque al final de cuentas viene la pregunta clásica de ¿por qué a mí, Señor? Pero él trata de pensarlo desde el punto de vista intelectual nada más, ¿sí? Si hay razones filosóficas suficientes para afirmar que existe una incompatibilidad sustancial entre Dios y el mal. O sea, el mal ya sabemos que existe porque lo estamos padeciendo. Pero existe esa incompatibilidad de que también Dios exista a pesar de que existe el mal. Eso es lo que trata de ver. Entonces, bueno, como vimos, no es un ser, ¿verdad? Por lo que al no ser una persona el mal, Dios no lo creó. Entonces, si Dios no lo creó, pues entonces quiere decir que es otra cosa, no es un ser desde el punto de vista ontológico, como decía Jaime. No, no es algo que pueda tocar ni algo. El analizar las propiedades, digamos, de un ser, pues no existe, no es como un universo, no es como un planeta, no es como una piedra, no es como nosotros, no es como un perro, etcétera, no es una parte de la creación. Bueno, entonces llegamos a concluir, por lo que ya platicamos ahorita, que más bien se trata de la privación o deficiencia del bien. Eso es, ¿sí? Al no existir el bien, existe el mal. Es como, por ejemplo, la mentira. ¿Cómo podemos definirla sin definir lo que es la verdad? Que de ahí es lo contrario. O la injusticia sin antes identificar lo que es la justicia, ¿sí? Juzgar lo que es traición, sin defender la lealtad, la crueldad sin la amabilidad, el sufrimiento sin la felicidad, el odio sin el amor. El mal solamente cobra sentido en tanto sea la privación de algún bien. Eso es, ¿sí? Y nosotros, en nuestra cosmovisión teísta, o sea que creemos en Dios, ¿verdad? Solamente podemos y debemos entender esto en cuanto a la libertad, ¿verdad? Porque la libertad es una condición necesaria para el amor, ¿verdad? Y para la libertad. A nadie le gustaría que a alguien le diga que lo aman sin que haya tenido la libertad, ¿verdad? No sé, vamos a pensar tal vez un esclavo, que lo maltratas y todo, y que todavía le pides que te diga que te ama, y que probablemente te lo diga porque se siente obligado a decirlo. Eso obviamente no lo dijo en libertad. No podemos tomarlo como algo serio, ¿verdad? Sin la libertad no podemos decir que alguien ama a otra persona, ¿verdad? Entonces es completamente indispensable tener la libertad. Y en la misma libertad podemos decidir
no amar a alguien. ¿Verdad? Dice, tengo aquí una cita de San Agustín. Dice, porque el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera el mal, si Él no fuera lo suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Así es. Quiere decir que nos pueden utilizar, Dios nos utiliza, a pesar de ese sufrimiento, Claro. para lograr aprender y crecer. Incluso si nos remitimos a las Sagradas Escrituras, en la primera hoja de tu Biblia dice, y Dios creó el mundo y vio que era bueno. Dios creó a los animalitos y vio que eran buenos. Dios creó las plantitas y vio que era bueno. Dios creó al hombre y vio que era bueno. Es decir, Raúl ha dicho algo importantísimo. Si nosotros pensamos que un Dios que nos ha creado para el amor, nos da la libertad misma que este amor implica. Nadie puede amar si no hay una libertad para hacerlo. Eso es muy importante, si no seríamos simplemente robots que actuaríamos en base a una programación preestablecida. Y no somos eso. Somos seres libres, creados a imagen y semejanza de Dios, con inteligencia, voluntad y libertad. Y es ahí donde viene el llamado del amor, donde tiene que actuar la voluntad humana, y esta voluntad humana, inspirada por la inteligencia, debe actuar en libertad. Para que nosotros conozcamos lo que verdaderamente significa el amor, el bien, la bondad, las virtudes y todo eso, necesitamos ser libres para hacerlo. Pero dentro de esta misma libertad conlleva el nosotros rechazar a Dios, rechazar sus virtudes, rechazar su gracia, y es entonces cuando hacemos el mal. Que el mal no es otra cosa más que desviarnos del camino que Dios nos ha establecido en nuestro accionar y en nuestra forma de ser. Sí, nuestra naturaleza caída nos lleva a pecar, eso sin duda. El único ser creado que no ha tenido pecado, pues es la Virgen, reconocido por la Iglesia, obviamente, y ella en su libertad, pues seguía el plan de Dios perfectamente, plenamente, de acuerdo a lo que Dios quería. Por eso a ella le pregunta el ángel, ¿verdad? Para que aceptara llevar al Hijo de Dios en su vientre. Y ella en su libertad lo acepta, ¿verdad? Podemos elucubrar que hubiera pasado, digo que no, pero la realidad es que ella lo único que aspiraba era hacer la voluntad de Dios, pero en su libertad, no porque fuera un robot, no porque así estuviera programada, no porque Dios hubiera creado seres buenos y humanos malos que estuvieran predestinados para la condenación. Ese es un error calvinista terrible, ¿no? Sí. Fuimos creados, tú te voy a crear para salvarte y a ti te voy a crear para condenarte. Pues eso y hagas lo que hagas, te vas a condenar. No, o sea, eso es terrible. Está totalmente alejado de la verdad, de la revelación. Entonces, es muy importante hacer énfasis en que tenemos la libertad nosotros. Así es como se puede entender el mal, ¿verdad? Porque nosotros hacemos mal, ¿verdad? Así es. Y un concepto importante que tiene que ver con el amor. El amor no es sentir maripositas en el estómago. Eso es gastritis. O pancreatitis. ¿Sí? O pancreatitis, que te acaban de operar de eso. Bueno, lo que quiero decir con esto, el amor sí es un sentimiento, lo sentimos, claro que sí, pero es una decisión. Es una decisión que se tiene que tomar día con día. Amar, por eso decía San Agustín, ama ya lo que sea. Porque si tú amas, todo lo que vas a hacer es bueno. Cuando nosotros fallamos en el amor es cuando cometemos actos malos. Provocamos el mal a otras personas. Se le llama el mal moral, ¿no? Porque viene como causado por una acción humana. Y tenemos que entender entonces que el Dios no metió al mundo el mal como tal, sino que nos dio la libertad de aceptarle o rechazarle. ¿Por qué? Porque Él jamás nos va a forzar a estar con Él si nosotros no queremos estar con Él. Así de sencillo. Por eso existe una cosa llamada infierno, que es la consecuencia de que nosotros le digamos a Dios, hey Dios, no quiero estar contigo. Entonces Dios tiene que establecer un lugar, un estado, como le quieran llamar, en donde el ser humano, los demonios o todos los que no quieran estar con Dios estén en la casi total ausencia de Dios. Y ese es el mayor sufrimiento de los condenados. Claro, precisamente el saber que por toda la eternidad van a estar alejados de Dios.
y por eso lo odian más y por eso sufren tanto. Digo, lo hemos visto ejemplificado con todos los tormentos y todo lo que, pues tal vez en alguna novela como de Dante Alighieri nos platican, ¿verdad? De todos los sufrimientos, pero realmente el principal dolor de todos los condenados es ese, estar alejado de Dios por toda la eternidad, el saberse estar alejado de Dios por toda la eternidad y que no lo van a ver jamás. Así es. Porque también existe la pena de daño, que la pena de sentido y la pena de daño. Pena de sentido es, vaya, el fuego del infierno como tal, y la pena de daño es saber que estoy en la total ausencia de Dios. Jamás podré estar en su presencia. Y eso es lo que más duele, es la conciencia martillándote la cabeza y el corazón eternamente, constantemente. Y entonces, regresando un poquito a este señor Epicuro, que decía que pues Dios es malo o no existe, no es omnipotente. Y aquí hay un concepto que mucha gente no entiende. Cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, es decir, el Dios todo lo puede, no es un valor absoluto. Dios todo lo puede, sí, es omnipotente, sí, pero nunca en el absurdo, claro, nunca en la contradicción, ¿sí? Por eso es que esas frases tontas que nos dicen que Dios no puede crear una piedra tan grande que él mismo no pueda cargar. Es absurdo. O crea un círculo cuadrado, ¿sí? Son absurdos. Dios no hace absurdos. Dios es omnipotente en todo aquello que conlleve el amor y la bondad. Obviamente, en eso Él lo puede hacer todo. Todo lo puede hacer. Y el orden y la lógica la creó, como Él creó todo perfecto, claro, pues todo, entonces todo lo que Él puede es de acuerdo a como lo creó, en ese orden y perfecto. Esencia, claro, de acuerdo a su misma esencia como lo que es Dios. Sí, sí. Vaya, si Dios hace un acto malo, deja automáticamente de ser Dios. Porque ya no sería bondad absoluta. Entonces ahí es donde tenemos que entender que estos valores de omnipotencia no son valores absolutos, son valores que son propios de la naturaleza misma del ser humano. Es como decir, yo no puedo volar con mis propias alas. Pues no, porque no tengo alas. Sería un absurdo decir que yo tengo alas y puedo volar, me aviento a un edificio y me voy a matar. Igual con Dios, la omnipotencia de Dios está, vaya, encauzada, ordenada a su misma naturaleza divina. Solo puede hacer aquello que le es propio a Dios dentro de la lógica, del orden, de la razón y del amor. Sí, ¿sí? Y quiero enfatizar algo que es importante entender también sobre el mal. Y es una cita un poquito larga, pero es del libro de Job, que espero que lo hayan leído, pero es un ejemplo muy, muy importante sobre cómo actúa, digamos, el enemigo y cómo Dios lo permite, ¿verdad? Dice, el día en que los hijos de Dios fueron a presentarse delante del Señor, también el adversario estaba en medio de ellos. El Señor le dijo, ¿de dónde vienes? El adversario respondió al Señor, de rondar por la tierra, yendo de aquí para allá. Entonces el Señor le dijo, ¿te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Pero el adversario le respondió, ¿no por nada teme Job al Señor? ¿Acaso tú no has puesto un cerco protector alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Tú has bendecido la obra de sus manos y su hacienda se ha esparcido por todo el país. Pero extiende tu mano y tócalo en todo lo que posee y seguro que él te maldecirá en la cara. El Señor le dijo al adversario, está bien, todo lo que pertenece está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre él. Y el adversario se alejó de la presencia del Señor. Es importante recalcar que le dice que todo lo que le pertenece a sus bienes materiales, ¿verdad?, está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre él, se refiere al alma, ¿sí? O sea, nosotros podemos padecer, incluso pues sabemos de casos de posesos y lo que nosotros sabemos y estamos seguros es que el alma no pertenece a Satanás, a pesar de que blasfeme, a pesar de que haga cosas preternaturales que son terroríficas, su alma no es de Satanás. Él no la va a poseer jamás. Tú no puedes vender tu alma al diablo, ¿verdad? No la va a poseer por siempre. Eres parte del diablo cuando caemos en pecado. Cuando ¿verdad? En libertad nos salíamos al demonio en el mal. ¿No? Así es. Entonces, el sufrimiento, ese que padecemos, puede ser una escuela por la cual maduramos, ¿verdad? Es esa poda de la que habla la Escritura. Muchas de las veces nosotros que hemos padecido en alguna ocasión, sabemos que
eso que pasó, que tal vez en su momento lo vimos como algo terrible, que probablemente así haya sido, nos hizo crecer, nos hizo tal vez voltear la cara de nuevo a Dios, nos hizo tomar un rosario y empezar a rezar, nos hizo tal vez ir al Santísimo otra vez, nos hizo volver a misa, incluso volver a Dios. Muchísimos casos en donde algo que podemos considerar son tragedias, nos han hecho una mejor persona, a pesar del sufrimiento. Porque como digo, todos sabemos, es algo inherente, es algo que vamos a vivir ahorita mismo. Hay personas que están sufriendo, hay personas que no tienen trabajo, que no saben qué van a hacer para mantener y darle de comer a sus hijos. Pero tenemos que entender que podemos salir adelante con la mano de Dios. Tenemos que tener fe. Es complicado, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero sí podemos ser mejores después de una situación donde vemos al mal cara a cara. El mal me refiero a una situación mala. Es que si tú quieres ser el mejor jugador de fútbol americano, ¿sí?, ¿a quién te tienes que enfrentar para ser mejor? Para ir mejorando día con día. Pues contra los mejores. Los retos que forzan al ser humano a sacar lo mejor de sí, a esforzarse, a crecerse, a desarrollarse, a madurar, etcétera, etcétera, es cuando te enfrentas a verdaderas adversidades que pongan en reto tus habilidades. Es igual con el mal. ¿Cómo voy yo a ser más bueno, por decirlo así? ¿Cómo voy a ser mejor persona? ¿Cómo voy a ser mejor cristiano si nunca me enfrento a las adversidades? Yo no voy a ser el mejor cristiano sentado en la sala de mi casa sin hacer nada. Es salir al mundo y afrontar las realidades del mundo, y entre ellas está el mal. Y podría sonar un poco cliché, ¿verdad? Lo de no hay que preguntar por qué, sino para qué, pero es una realidad. Muchísimas de las veces, si hacemos y cambiamos la pregunta, pues podemos entender un poquito y pues sí, podemos pedirle a Dios que nos quite de esa situación que estamos padeciendo. Podemos pedir que se haga un milagro, algún pariente que tal vez esté muy enfermo, que no queremos que sufra tanto, ¿verdad? Alguien que lleva una enfermedad muy larga, que tal vez le podemos decir a Dios: oye Dios, pues es que ella lleva sufriendo mucho, ayúdanos, ¿no? Se vale. Por supuesto que se vale. Y también tienes que hacerlo. Y pedir las fuerzas para sobrellevarlo. Para sobrellevarlo, exactamente. Eso es muy importante, ¿verdad? Nos escriben, Raúl, Usrep Sotelo, gracias por escribirnos, Usrep, gracias de verdad. Dice: saludos desde Hidalgo del Parral, Chihuahua. Pues un saludo hasta Chihuahua. Arriba el norte. Si no, vean el mapa. Dice esto, y está muy interesante lo que dice: el alma es perfecta solo en el cuerpo. Cierto, la verdadera naturaleza humana es la unión cuerpo y alma, por eso existe la resurrección. La restitución de la totalidad de nuestra naturaleza, unión cuerpo y alma. Cierto, ¿sí? Creo que Dios nos da la oportunidad de elegirlo y conocerlo con nuestro entendimiento. Por supuesto, somos libres y tenemos que elegirlo libremente para que sea un verdadero amor. Claro que sí. Y dice: después de la muerte el alma ya no puede actuar. No es que no pueda actuar, pero ya no puede actuar con méritos hacia la salvación o hacia la condenación, sino que se da dentro de esta temporalidad, es donde se da la decisión final del ser humano, donde quiere pasar la eternidad. ¿Con sí, Dios en la eternidad, digamos, sigue ejerciendo su libertad, pero claro, en su libertad es plena, y en su propia libertad vamos a poder nosotros alabar y bendecir a Dios para toda la eternidad, claro, porque nosotros pues somos agradecidos, ¿verdad? Claro. Imagínate tener la venia de que Jesús te diga: pues vente, ¿verdad? Claro. Veme cara a cara. Gracias. Aquí vas a estar toda la eternidad. Pues si somos agradecidos con las personas que nos ayudan aquí en la tierra, pues imagínate allá en el cielo, si Dios nos concede poderlo ver y alabarlo para toda la eternidad, pues es una reacción natural y libre. Así seguimos siendo libres, seguiremos siendo libres. Así es. Gracias, Usred, por tu comentario, gracias por acompañarnos. Y fíjate, esto también nos da pauta para hacer una siguiente pregunta. De todo lo que hemos platicado, el mal existe, el mal nos toca, el mal nos golpea, el mal se puede aprovechar para el crecimiento espiritual y personal de cada uno de nosotros, claro, pero entonces aquí hay que definirlo. ¿Qué significado podemos darle a la realidad del mal? Uh-huh. Sí, quisiera también agregarle un poquito algo que se me estaba pasando mencionar, que
tenemos también que entenderlo para esta pregunta precisamente, es que muchas de las veces, incluso los judíos, pensaban, por ejemplo, que las enfermedades eran causadas por los pecados de alguien, ¿verdad? Ujú. Y muchas de las veces, incluso de personas católicas, hemos oído pues que tal catástrofe natural que pasó en X países porque, no sé, se practica mucho el vudú, o que son ateos, o que es, digamos, un castigo divino, que sí puede ser, pero no podemos afirmarlo con esa certeza de que así fue, salvo obviamente que hubiera una revelación, que estuviera aprobada por la iglesia, pero no podemos nosotros decir que todo lo malo que pasa es culpa de nuestros pecados. O en el caso, por ejemplo, cuando le preguntaron a Jesús lo siguiente, y es una cita de la Biblia, de Juan 9, del 2 al 4, le dice, y le preguntaron a sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ni él pecó, ni sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es el día, llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Entonces, no es culpa de nadie que ocurra el mal necesariamente, sí puede ser, pero no necesariamente. Hay que tener cuidado nada más. Se me había olvidado mencionarlo, por ahí lo tenía pendiente, pero bueno, vamos aquí a hacer ese paréntesis. Y bueno, sobre tu pregunta, sí, ¿qué significado podemos darle a la realidad del mal? Bueno, esto realmente no viene de la tierra, viene del cielo, ¿verdad? Sí, solamente, digamos, como dice en Apocalipsis 5, solamente los bienaventurados podrán contemplar la respuesta de esto, ¿sí? Nosotros solamente lo podemos afirmar mediante la fe en Cristo, obviamente por lo que ya platicamos, que sabemos que, por ejemplo, en las bienaventuranzas sabemos que a pesar de nuestros sufrimientos, pues vamos a ser bienaventurados, ¿verdad? Podemos ser perseguidos, podemos llorar y padecer mucho, pero aún así vamos a ser bienaventurados, ¿verdad? Tenemos que tomarlo desde el punto de vista de nuestra fe, ¿verdad? Sobre la revelación que ya nos dio. Sabemos y tenemos la esperanza de que cuando vayamos al cielo, pues ya no va a haber dolor. Ya solamente, como dijimos, solamente va a haber sentimientos de agradecimiento y alabanza. ¿Por qué? Pues porque estaremos agradecidos de saber que vamos a estar perpetuamente con Dios, si Dios así lo permite. Así es. Y también algo muy importante sobre el significado del mal es cómo vamos a ver lo que es bueno si no confrontamos con lo malo, ¿no? También, que es muy importante. Esa es una de las grandes realidades y, bueno, vaya, por decirlo de alguna manera, es confrontarnos con una realidad en la cual tenemos las dos opciones. El mal existe o se permite para que tú puedas ver lo que es bueno y lo que es malo y puedas tomar esa decisión. Y tenemos que enfrentar el mal sin desesperanza, sin miedo. Digo, se entiende naturalmente, humanamente el miedo, pero tenemos que enfrentarlo de manera que no perdamos la fe en ese camino. Y si la perdemos, tratar de recuperarla. Así es. Fíjate, nos escribe Jesús Marín, dice, gracias Jesús por escribirnos, gracias, dice, bendiciones desde Villahermosa, Tabasco, hermosa ciudad, yo he estado ahí en Villahermosa, preciosa. Dice, hasta donde yo he escuchado, padres que dan clases de escatología mencionan que el alma es lo que le da vida al cuerpo. Claro. Que sí, es la que anima. El cuerpo, por eso le llaman ánima. Y el alma animal es diferente al alma de nosotros los seres humanos. Así es, el alma animal es un alma, ¿cómo le llaman? Vegetal. Existe el alma vegetativa, que vaya, es el de las plantas, que no tienen sentimientos, vamos a llamarlo así. Viene el alma animal, que tiene un cierto grado de puede sentir dolor, puede sentir angustia, miedos, etcétera, etcétera. Y obviamente viene el alma espiritual, el alma del ser humano, que tiene que es la única que está llamada la trascendencia como tal. Sí, obviamente hay diferentes tipos de alma, ¿sí? Principalmente. Entonces, ante todo esto, es aquí cuando toma sentido las buenas obras, ¿no? Sí, claro. Nosotros tenemos que seguir haciendo buenas obras pese al mal. Y de hecho, pues con más razón, ¿verdad? Mucha gente incluso movidos por la gracia, ¿verdad? O por la pura ley natural, en alguna ocasión de su vida, incluso yo pienso que hasta los más malvados han hecho alguna obra y se han sentido bien, en donde ellos son los que reciben más todavía que a quien ellos trataron de ayudar. Entonces sí tenemos que seguir haciendo buenas obras.
es importante, digamos aquí, que este padecimiento no sea en vano. Nosotros lo que podemos hacer es unir ese padecimiento, ese sufrimiento, y unirlo al padecimiento de Jesús en su pasión y su muerte, que obviamente lo que Él hizo fue muchísimo más grande, pero nosotros al ofrecerlo y ponerlo para Él, podemos pedir alguna obra buena, la conversión tal vez de alguien que está alejado de la fe, por las ánimas benditas del purgatorio, por nuestra familia, nuestros amigos, por algunas intenciones de bondad que queramos hacer nosotros, ¿no? Así es. Y algo muy importante también sobre las buenas obras, y es que la presencia del mal es el escenario perfecto para que nosotros mostremos la realidad del bien. Vaya, si alguien sufre, es nuestra oportunidad para consolar al que sufre. No tendría sentido las obras de misericordia corporales si no existiera el mal. Si no hubiera desnudos, pues no habría quien vestir. Si no hubiera hambrientos, no habría quien alimentar. Es decir, es la gran oportunidad que nos ofrece Dios dentro de la realidad del mal, que nosotros podamos hacer buenas obras y las convierte en obras meritorias. Recordemos que la justicia no solo castiga, también premia a aquellos que se han portado bien, y es gracias a la justicia divina que nos permite entrar al cielo y disfrutar de Dios cuando hacemos méritos en unión con Él. Y estamos hablando de obras movidas por la gracia, Obviamente, ¿verdad? No esa que te tomas el selfie, que le estás dando a algún limosnero, que le estás dando de comer a alguien, te tomas una foto y la publicas para que todo el mundo te alabe. De esa no estamos hablando, Okay. ¿verdad? Pregunta rápida porque se nos acaba el Se tiempo. acaba el tiempo, sí. ¿Por qué Dios no elimina el mal? Así, pregunta rápida. Pues porque no existiéramos los humanos. Es romper con la libertad humana. Sí. Exacto. O sea, imagínense que, nosotros incluso hasta en el pensamiento pecamos, ¿verdad? Claro. Podemos pecar y imagínense que Dios tuviera que quitar todo ese mal, hasta de los pensamientos que nosotros tenemos, que muchas de las veces pues los contenemos para tratar de no caer en la tentación, pero de todas maneras, imagínense, pues simplemente seríamos robots. No Así tendríamos la libertad de elegir entre amarlo y de hacerle caso y de desobedecerlo completamente. Sería imposible. Así es. ¿Qué podemos aprender? Con todo lo que hemos platicado, como para empezar ya a darle cierre a todo esto, ¿qué podemos aprender sobre la realidad del mal? Bueno, el mal existe, no es una persona. Nosotros debemos de mantenernos, de no claudicar, de seguir adelante con nuestra fe. Si por algo perdemos la fe, tratar otra vez de recuperarla, de llevar una vida interior, de acercarse a los sacramentos, porque pues esas son nuestras herramientas para poder luchar contra el pecado. El objetivo de nuestra vida es ser santos, ¿verdad? No es ni ser millonario, ni ser famoso, ni obtener likes, ni desarrollarnos profesionalmente, ni estudiar, es ser santos. Entonces tenemos que luchar, y cuando vengan esas tribulaciones, luchar fuertemente, agarrarte de tu crucifijo, ver el crucifijo ahí y saber que vale la pena. Hay unas citas aquí muy rápidas que voy a leer de San José Escrivá de Balaguer, que yo lo quiero mucho, es uno de mis santos de la devoción. Dice: cuando venga el sufrimiento, el desprecio, la cruz has de considerar, ¿qué es esto para lo que yo merezco? ¿No has oído de labios del maestro la parábola del vid y los sarmientos? Consuélate, te exige porque eres sarmiento que da fruto, y te poda para que des más fruto. Claro, duele ese cortar, ese arrancar, pero luego, qué lozanía en los frutos, qué madurez en las obras. En las horas de lucha y contradicción, cuando quizá los buenos llenen de obstáculos tu camino, haz a tu corazón de apóstol. Oye a Jesús, que habla del grano de mostaza y de la levadura, y dile: explícame la parábola, y sentirás el gozo de contemplar la victoria futura. Aves del cielo, en el cobijo de tu apostolado, ahora incipiente y toda la masa fermentada. Así es. Tenemos mucho que aprender del mal como realidad y como algo que nos golpea mucho. Alguien me hizo una pregunta así antes de hacer el programa, y me dice: bueno, pero ¿por qué Dios permite el mal, no? De una manera muy rápida lo digo. Principalmente porque es en la realidad del mal donde Dios despliega su gloria. Lo vimos en la cruz. Dentro del sumo mal, que era el asesinato de Cristo mismo, ahí vino el perdón, ahí vino la misericordia, ahí vino la providencia, ahí llegaron los sacramentos. Dios da gloria, manifiesta su gloria a los seres humanos dentro de un entorno empapado por el mal.
pone a prueba nuestra fe para que nosotros verdaderamente nuestra fe sea meritoria. Ese grado de fidelidad sea real, libre y verdadero ante Dios. Crea comunidad, porque es en el dolor y en el sufrimiento, dentro del mal, cuando nosotros como cristianos nos acercamos más unos a otros. Es en la realidad de la pobreza, y no solo de la pobreza económica, sino la pobreza de bien, donde nos permite Dios vivir la compasión, la solidaridad y el amor con los demás. Forma nuestro carácter y nuestra voluntad para decirle sí a Dios a través de las virtudes, y sobre todo nos pone de manifiesto la realidad del bien y al cual debemos ansiar y aspirar, como bien tú lo dices, que se llama santidad. Sí, estar ante la presencia de Dios. En el Getsemaní Jesús nos enseñó perfectamente lo que debemos hacer, entregarnos a la voluntad de Dios. Así es. Por eso tenemos mucho que aprender del mal, primero para no hacerlo, y segundo, ante la realidad del mal, saber qué hacer. Amar, proteger, cuidar, ayudar, compadecerte, hacer parte, hacer comunidad, poner en acto todo aquello que la fe nos dice. ¿Sí? Pues se nos acaba el tiempo. Gracias a todos los que nos han escrito, gracias a Osreb, a Jesús, gracias de verdad por estar presentes aquí con nosotros. Les agradecemos infinitamente sus mensajes. Raúl, mensaje final, ¿qué podemos hacer como conclusión del tema sobre el mal, sobre la realidad del mal? Pues tenemos que seguir adelante a pesar de las tribulaciones, debemos de confiar en el Señor y pedirle a Dios pues que si puede que retire la copa y pues que se haga su voluntad y no la nuestra. Así es. Y yo como mensaje final sobre el mal quisiera dar dos. El primero es que permitamos que las situaciones de mal forjen nuestra forma de ser para que demos testimonio de ser mejores cristianos. Porque muchas personas ven el mal y dicen Dios no existe. Pero cuando nosotros vemos el bien, pocas veces decimos Dios sí existe. Es decir, no queramos solo ver lo malo, sino también ver lo bueno, y que lo bueno se convierta en un testimonio palpable de la existencia de Dios, de la realidad de Dios que actúa con nosotros. Y segundo, comprender que el mal nos daña a nosotros y daña a otros. Debemos ser buenas personas. La invitación de construir el reino de Dios en este mundo no son palabras vacías, sino que verdaderamente son actos, acciones que van a ayudar a muchas personas y también a nosotros mismos para lograr ese gran mérito de la salvación. Y cuando lleguemos con Dios, lleguemos con ese oro, plata y piedras preciosas de las buenas obras, rodeadas y embellecidas con la gracia divina. Así es. ¿Sí? Pues no nos queda más que despedirnos. Raúl, mil gracias por habernos acompañado. Gracias, ¿verdad? Gracias. Gracias a ustedes también. Y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Rey. Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.